Fuentes de alimentación regulada, principios de operación. El objetivo de este punto es conocer la estructura general de una fuente de alimentación regulada y definir las condiciones de cada uno de los bloques que la conforman y realizar la selección de la arquitectura más adecuada para resolver un problema específico de diseño de fuentes. La figura muestra el conjunto de los bloques que forman una fuente de alimentación regulada, alimentada desde un generador DC. El regulador es el bloque de electrónica de potencia encargado de modificar las características de la señal de entrada, usualmente voltaje y nivel de rizado, a veces también polaridad, para adecuarlas a los requerimientos de la carga. El bloque de realimentación toma las muestras de voltaje y corriente requeridas para cerrar el lazo de control y se las proporciona al bloque de control, que supervisa el proceso y maneja los componentes de potencia del bloque de regulación según sea necesario para lograr los objetivos de diseño. El bloque de filtro es sólo necesario cuando el nivel de ruido eléctrico y el rizado de la señal de entrada no son aceptables y deben ser atenuados. Si la fuente de energía DC es limpia, baterías, celdas solares y similares, esto es, no presenta niveles de ruido eléctrico y de rizado, el bloque de filtrado se puede eliminar. La figura muestra el conjunto de los bloques que forman una fuente de alimentación regulada, alimentada desde la línea AC. Como en el caso de la alimentación DC, la fuente propiamente dicha está formada por los bloques regulador, realimentación y control que cubren las funciones ya descritas anteriormente. Los bloques transformador, rectificador y filtro forman un sistema de preregulación en el que realizan las funciones de preprocesamiento de la energía necesarias para convertir la señal AC en una señal DC con los niveles de tensión, rizado y ruido eléctrico adecuados para su procesamiento por el subsistema regulador. Como muestra la figura, en muchos equipos es necesario proporcionar varias tensiones reguladas, lo que, en los casos cuando la fuente de energía primaria es AC, usualmente suele implementarse empleando un subsistema de preregulación único, a partir del cual se alimentan en paralelo los diversos reguladores necesarios para producir las diversas tensiones de alimentación requeridas por el equipo. De acuerdo con el régimen de operación de los componentes electrónicos de potencia que forman el bloque de regulación, la regulación puede ser de dos tipos: A, regulación continua; B, regulación por conmutación. Regulación continua. El elemento regulador, usualmente un transistor bipolar conectado en configuración seguidor de emisor, opera siempre en la zona activa y su función reguladora es equivalente a la acción de una resistencia variable conectada en serie con la carga. Dado que el elemento regulador actúa como el equivalente a una resistencia variable, la tensión de salida entregada a la carga es siempre menor que la tensión de entrada al regulador, tiene la misma polaridad y no existe aislamiento galvánico entre la entrada del regulador y la carga. La potencia disipada en estas condiciones puede ser muy elevada, la eficiencia es en general reducida y no hay aumento en el ruido eléctrico a la salida. Características generales de la regulación por conmutación. El elemento regulador opera siempre como un conmutador en modo encendido-apagado y su función reguladora se logra variando la relación de los tiempos de encendido y apagado, en lo que se llama modulación por ancho de pulso o PWM por sus iniciales en inglés. Dependiendo de la topología del circuito de regulación, la salida puede ser de mayor o menor tensión que la entrada, pueden tener la misma polaridad o la polaridad contraria y pueden tener o no aislamiento galvánico con respecto a la entrada. Idealmente la potencia disipada en el regulador es cero, aunque en la práctica es mayor que cero pero reducida. La eficiencia es en general elevada, puede acercarse significativamente al 100%
y el nivel de ruido generado por la acción del conmutador puede ser elevado. Dada la importancia de la eficiencia en el diseño de las fuentes de alimentación regulada, es conveniente emplear un ejemplo numérico para fijar el concepto. Primera alternativa, divisor resistivo. Como referencia se considera una solución preelectrónica no controlada, un simple divisor resistivo. Dado que la tensión debe dividirse a la mitad, el divisor resistivo debe estar formado por dos resistencias iguales, cada una disipando la misma potencia y por lo tanto la eficiencia del sistema es 50%. Se elimina en forma de calor la misma energía que se entrega a la carga, 500 vatios, para un gasto total de 1 kilovatio. Por supuesto, la tensión entregada a la carga por el divisor resistivo es una función directa de la tensión de entrada. Esta configuración no tiene capacidad de regulación de entrada. La tensión de salida también cambia si cambia la resistencia de carga, luego tampoco tiene regulación de salida. El divisor de tensión tampoco puede atenuar el rizado que puede presentar la fuente de energía primaria. Segunda alternativa, regulación lineal realimentada. La lámina muestra el esquema funcional básico de una fuente regulada continua. Dado que la caída en el transistor de paso debe ser 50 voltios, ese componente disipa 500 vatios y el circuito de realimentación y control debe de consumir alguna potencia, por lo que la potencia total disipada en el regulador continuo será superior a 500 vatios y la eficiencia resulta necesariamente menor que 50%. Desde el punto de vista de la eficiencia, la regulación continua no ofrece ninguna ventaja frente al simple divisor resistivo. De hecho, como los bloques de control y realimentación deben consumir alguna energía para cumplir sus funciones, la eficiencia de la fuente será incluso inferior al 50%. Desde otros puntos de vista, la fuente sí ofrece ventajas. Al estar realimentada, la fuente puede compensar por variaciones en la tensión de entrada y en la carga, y si la ganancia es suficientemente alta, esto puede eliminar totalmente el posible rizado de la tensión de entrada. Y, por supuesto, la generación de ruido eléctrico es básicamente nula. La figura muestra el esquema funcional básico de una fuente regulada por conmutación. Para producir la salida deseada, el conmutador abre y cierra con un ciclo de trabajo del 50%, generando una onda cuadrada de valor pico 100 voltios durante el 50% del ciclo y 0 durante el otro 50%. La onda resultante tiene un promedio de 50 voltios, pero tiene un rizado del 100%. La figura muestra la forma de onda generada por la acción del conmutador. La frecuencia de la onda cuadrada es, en primera aproximación, un factor transparente al usuario si el filtro LC está bien diseñado. Asumiendo un filtro ideal, la señal a la salida será del nivel de 50 voltios deseado, sin rizado. En la práctica, el filtro no será ideal y existirá un componente de rizado generado por la acción del conmutador. La ventaja fundamental de los conversores DC-DC por conmutación sobre las técnicas no conmutadas es la eficiencia. Si el troceador y el filtro pudieran ser ideales, la potencia disipada resultaría nula, por lo que la eficiencia sería 1. En la práctica, por supuesto, esta situación es inalcanzable, pero una fuente de conmutación bien diseñada puede tener valores de eficiencia muy altos, fácilmente superiores al 65% y llegando incluso a superar el 95%. Los factores de regulación pueden ser equivalentes a los del regulador continuo, pero su operación evidentemente introduce un rizado que puede ser reducido, pero no completamente eliminado, por el filtro de salida. Por supuesto, la importancia de este efecto depende de la amplitud de la señal de salida. Un rizado de 1 voltio es un insignificante 0,2% si la tensión de salida DC son 500 voltios, pero el mismo rizado de 1 voltio es el equivalente a un error del 20% si la tensión de salida es de 5 voltios. En el primer caso, en general, no es necesario hacer nada. El rizado de 0,2% es perfectamente saludable,
mientras que el rizado del 20% sin duda requiere un recálculo del conversor. Desventaja principal: velocidad de respuesta. La respuesta de un conversor por conmutación, tanto ante cambios de la tensión de entrada como en demanda de tensión de salida, no puede ser instantánea por dos razones fundamentales. Primero, la acción del control está cuantificada en el tiempo, esto es, el controlador solo puede hacer un cambio en la demanda de voltaje de salida una vez en cada ciclo de control. Segundo, la salida se obtiene de un filtro LC, caracterizado por un tiempo de respuesta definido por el valor de los componentes reactivos. Desventaja principal: velocidad de respuesta. La respuesta de un conversor por conmutación, tanto ante cambios en la tensión de entrada como en la carga o en la demanda de tensión de salida, no puede ser instantánea por dos razones fundamentales. Primero, la acción de control está cuantificada en el tiempo. Esto es, el controlador solo puede hacer un cambio en la demanda de voltaje de salida una vez en cada ciclo. Segundo, la salida se obtiene de un filtro LC caracterizado por un tiempo de respuesta definido por el valor de los componentes reactivos. Resumiendo, si lo más importante es la eficiencia y el rizado residual es tolerable, el modo de operación a emplear es el de la regulación conmutada. Si lo importante es la pureza de la tensión de salida, el modo de operación a emplear es el de la regulación continua. En el estado actual de la tecnología y las normas oficiales, el predominio de las fuentes conmutadas es muy amplio y las de regulación continua estaban limitadas al nicho de las fuentes de laboratorio de alta precisión. Sin embargo, ahora ha tomado importancia una solución combinada. Los circuitos digitales de muy alta integración de última generación deben operar a tensiones cada vez más bajas, de entre 3 y 1,5 voltios. Con un nivel de tensión tan bajo, los márgenes de ruido son insignificantes, por lo que no se puede tolerar rizado en la fuente. Pero debido a la muy alta frecuencia de conmutación de los circuitos, el consumo de energía es tan alto que es imprescindible también mantener una alta eficiencia energética. Esto obliga a una solución mixta. Una primera fuente por conmutación de alta eficiencia produce una tensión de salida del orden de 1 voltio por encima de la que requieren los integrados y un regulador continuo de muy baja caída serie, tipo LDO por las siglas de Low Drop-Up, realiza el último ajuste eliminando el rizado y dado su muy baja caída serie, aumentando las pérdidas solo ligeramente.